Empezamos. Bueno, entonces buenas noches, estudiantes y participantes. Vamos a iniciar la asignatura de investigación en matemática 1. Ya en la plataforma tenemos asignada la unidad 1 y creo que vamos tomando forma con el trabajo que vamos a ir tomando, ¿verdad? Revisando en la plataforma, la mayoría tiene participación en el foro académico y tienen muy buena respuesta, ¿verdad? Así es de que felicito por el trabajo que están haciendo. La materia, como ustedes pueden ver, es un poco práctica, ¿verdad? Porque tiene que ver con hacer una investigación, ¿verdad? Y revisando los materiales que nos han puesto, pues lo que pretendemos inicialmente es empaparnos un poco de estas teorías de investigación para poder iniciar nuestro camino en este tema, ¿verdad? Investigando un poquito acerca de lo que se puede hacer investigación en matemática, se sugiere mucho, ¿verdad? Desde las actitudes de aprendizaje y de enseñanza, tanto de los maestros como de los alumnos, inclusive las actitudes de los que se están formando en el profesorado en matemática, ¿verdad? Así es de que hay muchos temas que se pueden investigar. Pero claro está, para llegar a esa parte necesitamos primero empezar a comprender estas teorías de investigación, ¿verdad? Quizás dominen mucho terminología nueva para nosotros, pero queremos empezar a usarla, ¿verdad? En nuestro léxico. No sé si usted ha tenido algún acercamiento con los materiales. Eh, sí, precisamente porque Sí. nos tocó leer así rapidito todo Ujú. Sí, por el vaya, foro que teníamos, así que sí hemos estado ahí sí ha tenido un pendientes. acercamiento con ellos. Bueno, a la hora de hacer la investigación, ¿verdad? Necesitamos tener bastante cerca estas tutorías. Veo que está conectado un correo HD 16013. Quizás nos podría regalar su identificación para hacer un poco más participativa la, la tutoría, ¿verdad? Y Jacqueline que está de invitado, dice. Así que tenemos 4 participantes. Bueno, entonces el primer material que se nos ha puesto en la plataforma es el que tiene que ver con el nombre de la unidad, ¿verdad? Es investigación cualitativa y los objetivos de esta investigación dice que es conocer fundamentalmente los procesos y las técnicas de investigación cualitativa, ¿verdad? Y también identificar los elementos que caracterizan estas propuestas de investigación cualitativa. Así que en lo que vamos ahorita en la unidad 1 es a esta parte, ¿va? Quizás a nosotros los matemáticos esta parte es la que se nos hace un poco más extraña, porque estamos más acostumbrados a hacer investigaciones cuantitativas. Y veremos en este análisis, como ustedes han leído, ¿verdad? De que se tratan de investigaciones un poco más profundas, un poco más de análisis conductual, ¿verdad? Y a eso no estamos muy acostumbrados los matemáticos. Entonces, bienvenida Yesenia, dice que viene de San Francisco Gotera. Ya tenemos 2 participantes. Y también hay un correo BA 08028 y Jacqueline que está de invitado. Pues entonces vamos a iniciar esta labor, ¿verdad? Antes de continuar con el tema, decirles de que la plataforma siempre me conecto en la noche, ¿verdad? Porque trabajo durante el día de las 8 a las 9 de la noche. Entonces, ese va a ser el horario en el que yo contesto, ¿verdad? Mensajes o correos. No sé si alguien tendría problema en dejar la siguiente semana si nos toca tutoría de la semana A. No sé si alguien tendría problemas que la hagamos siempre a esta hora o, o tienen otra sugerencia. Ujú. Sí, la Lic Chafoya me sugería de que hay quienes todavía trabajan en día sábado, entonces legalmente la tutoría toca a las 10 de la mañana, pero a veces no tenemos participantes a esa hora, entonces por eso se ha decidido mover esta tutoría a esta hora, ¿verdad? Y en vista de que, bueno, ya la mayoría ya trabajó o está descansando, ya se no, ¿verdad? Entonces está bien esta hora. Bueno,
Entonces, continuando con lo que estamos haciendo, ¿verdad? En esta unidad vamos a hablar acerca de investigación cualitativa. Quizás ustedes puedan ver, me refiero a este documento, a lo mejor no lo logren ver, es el del que dice nombre de la unidad, el objetivo específico, ¿va? El documento corto de 4 páginas. Entonces, aquí en la primera página, ¿verdad? Se nos recuerda un poquito a qué se refiere la investigación cualitativa. ¿Alguna idea, conocimiento previo que ustedes tengan de investigación cualitativa? Me lo pueden escribir también en el muro aquí, ¿verdad? De los comentarios que tenemos. Bueno, muchas personas pensarían, ¿verdad?, de que cuando se trata de una investigación cualitativa se refiere a atributos o conducta, ¿verdad? Y si fuese cuantitativa, pues sería de investigar datos numéricos. Y tienen razón, ¿verdad? La investigación cualitativa, como dice el documento, normalmente se ocupa en temas más que todo de las ciencias sociales, ¿verdad? Y tiene que ver con actitudes, con conductas, con el porqué, con la incidencia y todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver. Pero también tiene su punto de partida, ¿verdad? Porque la información que se tiene es para tener mayor análisis y una profundidad del tema que se ha investigado. Entonces, por ejemplo, veamos uno que está ahorita, ¿verdad? Como ustedes saben, los estudiantes en las escuelas están participando ya en el proyecto de los libros nuevos que se ha llamado ESMATE. Entonces, podríamos interesarnos en cuál es la actitud con los que estudiantes ven este nuevo proyecto. También podría interesarnos cuál es la actitud que tienen los docentes con respecto a este proyecto y qué decisiones y metodologías se están tomando en cuanto a esto. Entonces quiere decir que cuando hablamos de matemática hay una gran cantidad de variables cualitativas que están alrededor en torno a la enseñanza. Eso es si nos fijamos en el nivel básico. Si nos vamos al nivel universitario, por ejemplo, podríamos interesarnos en cuál es la evaluación, por ejemplo, que hacen los estudiantes de la universidad en línea, qué evaluación hacen de las estrategias que se utilizan para la enseñanza, y podríamos hablar de muchas más. Y todas estamos hablando de investigaciones cualitativas. Entonces, como dice el autor Strauss y Cormen, ¿verdad? Entendemos cualquier tipo de investigación que produce un resultado a lo que no se ha llegado por procedimientos estadísticos y otro tipo de cuantificación. Entonces, les preguntamos a ustedes, ¿verdad? ¿Qué estrategias de enseñanza les parecen más idóneas en la universidad a distancia? Entonces ustedes nos pueden compartir muchas estrategias que les han parecido u otras quizás no han sido tan efectivas. Pero en este campo no aplica mucho la estadística porque no estamos hablando de una variable cuantitativa, sino que estamos hablando de datos que se refieren a cualidades, actitudes y conductas. Bueno, bienvenida Karina, dice que logró entrar. Eso sí, no tiene micrófono, así que le tocará textear. Bueno, bienvenida. Ahí está abierto el muro para que ustedes puedan escribir sus comentarios sobre la temática que tenemos y lo que vamos platicando en cada uno de ellos. Continuando con lo que hablamos en el documento, ¿verdad? El documento también nos invita a pensar un poquito en la epistemología cualitativa. A esto me refería yo cuando les decía de que vamos a tratar terminología quizás que no es tan común, ¿verdad?, para nosotros acceder. Sin embargo, vamos a utilizarla en investigación, ¿verdad? Entonces dice que esta epistemología, ¿verdad?, que se refiere más que todo a los principios que rigen la investigación, eh, son los siguientes. Número uno es que el conocimiento, dice, es una interpretación constructiva. Entonces esto se refiere, ¿verdad?, que siempre no podemos dar por terminada una teoría. Por ejemplo, ¿quién podría decir que hay un manual para formar maestros? No lo hay, ¿verdad? Quizás puedan haber principios y teorías que se han utilizado, pero es un tema de investigación que día con día se va
aportando conocimiento. Entonces a ese aspecto es cuando le llamamos que es constructivista. El mismo caso de la matemática es una ciencia en construcción, ¿verdad? Aunque hay una gran infinidad ya de postulados y de conocimiento terminado, pero hay otra parte, ¿verdad?, que no es la matemática académica, que sigue también en formación. Otro principio para la investigación cualitativa es, ¿verdad?, el carácter interactivo del proceso de producción del conocimiento. Esto se refiere, ¿verdad?, a que cuando nosotros estamos hablando de que hay una ciencia en construcción, detrás de este proceso hay muchos actores, ¿verdad?, que van contribuyendo a que se vaya formando esta ciencia que nosotros llamamos matemática o investigación o cualquier otro. Y el tercer principio es la significación de la singularidad como nivel legítimo de la producción del conocimiento. Ustedes pueden darle una aplicación directa, ¿verdad? Quizás ustedes escojan un tema para hacer una investigación en educación matemática, pero este mismo tema puede ser escogido por otro grupo, de otra carrera, y quizás le hagan aportes diferentes a los que ustedes hagan en su investigación. Entonces aquí podemos ver cómo se van cumpliendo estos principios de la investigación que tienen que ver, ¿verdad?, con este carácter constructivista, interactivo y también de productividad del conocimiento que se va logrando. Esto es con respecto al primer documento. También podríamos hablar, ¿verdad?, de que en lo que respecta a un estudio cualitativo, podremos decir, ¿verdad?, que va a tener sus propias características y lo van a diferenciar de una investigación cuantitativa. Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, quizás matemáticamente estamos más acostumbrados a ver variables cuantitativas. En esta ocasión vamos a cambiar el terreno de práctica y vamos a pasar a estos estudios cualitativos. Entonces, cuando hablamos de este es un debate muy profundo, como vamos a ver más adelante en el segundo documento, en cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo en investigación matemática. Solo puede resolverse, dice, apelando a la naturaleza del objeto. Al final de la página 2 dice textualmente que el investigador dice que tiene un reto, ¿verdad?, entre un problema, entre decidir si es cuantitativo o cualitativo, ¿verdad? Lo que sí podemos afirmar, ¿verdad?, es de que un estudio cualitativo tiene mucho énfasis en la precisión de los datos que estamos obteniendo. Y cuando hablamos de precisión no necesariamente nos referimos a datos cuantitativos, porque queremos hacer un estudio con mucha profundidad. También un estudio cualitativo no se caracteriza por ser un estudio impresionista, es decir, de presentar datos nada más para llamar la atención, sino que algo que lo caracteriza es que es un estudio formal y serio el que se va a hacer cuando es una investigación cualitativa. Y también, ¿verdad?, que los procedimientos son muy rigurosos que se utilizan. Normalmente dice aquí en la página 3 de que no van a ser procedimientos estandarizados necesariamente. Sin embargo, sí procuramos, ¿verdad?, que sean muy formales. Entonces estos pequeños tips que nos dan aquí en este documento nos ayudan a quitar quizás ese mito o halo que hay alrededor de la investigación cualitativa, ¿verdad?, que no es tan seria, como no tiene datos numéricos, entonces como que no tiene mucha formalidad, y es todo lo contrario, ¿verdad? La investigación cualitativa tiende a ser un poco más profunda, quizás no tan exacta como la investigación cuantitativa, pero sí lo logra hacer. Karina nos opina que cree que ambos se apoyan porque el estudio cualitativo no se puede sustentar sin las pruebas que aporta el cuantitativo. Correcto. Más adelante veremos en el segundo documento, ¿verdad?, ellos hablan de una fusión de metodologías y de metateorías, ¿verdad?, que tienen que ver con las investigaciones. Entonces este documento inicial nos da una... ¿Sí diga? Sí, solo quería compartir una experiencia que tuve precisamente esta semana. Sí. En el Info presentaron unos libros de precisamente investigación educativa, donde se pretendía animar a todos los docentes a ser investigadores.
que muchas veces la investigación se deja nada más para aquellos que sacan una maestría. Realmente, si uno es docente, tiene que ser investigador. No necesariamente decían en esta presentación lo contrario, ¿verdad? Porque como docentes tenemos que investigar el contexto, tenemos que investigar eh, lo que rodea al niño, si está bien, todos los factores que pueden afectar la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, considero yo que de alguna forma todos somos investigadores y lo que tenemos que tratar de aprender, y esta materia quizás es una de las que más me interesa, es palpar todas esas investigaciones que hacemos, tal vez en, en un aula o ya en una institución, palparlo de manera cuantitativa para poder sacar una investigación cualitativa. Creo que la cualitativa de los datos para poder aportar, para poder dar ciertas luces de hacia dónde se quiere llevar o no. Así que eso quería aportar porque me parece que esta materia para nosotros como futuros docentes, pero además no quedarnos nada más en la parte de aplicar la parte de investigación en, nuestro, en nuestras aulas, en nuestra comunidad. Ujú. Sí, muchas gracias, muy buen aporte. De hecho, ese es el problema de la ciencia en El Salvador, ¿verdad? De que quizás muchas cosas se hagan a nivel práctico, pero no se ponen por escrito, entonces no hay mucha evidencia de que realmente se haga un trabajo investigativo, ¿verdad? Y al estar en el medio yo puedo decirle, ¿verdad?, de que no siempre se tiene la voluntad de querer participar en estas investigaciones, ¿verdad? Normalmente investigación lo vemos como un grado académico, como una materia, como un requisito, ¿verdad? Pero posteriormente ya egresados y graduados, entonces pareciera que se guardó esta actividad de investigación y no tendría que ser así, ¿verdad? Bienvenidos a todos, veo que ya sumamos 8 participantes, así que pueden presentarse en el foro que está aquí a la izquierda para que podamos dialogar sobre el contenido. Hablando sobre el segundo documento, ¿verdad? Que se llama Paradigmas en Investigación Educativa. Este documento está ahí en la plataforma, ustedes lo pueden descargar y nos habla acerca de cómo ver todo estas, ¿verdad? Como ustedes comentaron en el foro académico, ¿verdad? Un paradigma es una manera de ver el actuar de la ciencia, de ver el actuar del mundo, una manera interpretativa, etcétera. Pueden haber varios. Entonces, cuando nosotros hacemos la investigación, quizás podamos decirnos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me conviene? O a veces dice uno, ¿qué es lo más fácil hacer? ¿Verdad? ¿Una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa? Pues buscando un poquito, hay unas pequeñas tips que nos dan, ¿verdad? La compañera Karina nos comenta, ¿verdad?, que también vemos que el problema existen excelentes trabajos investigativos y solo se archivan, pero no se consideran a la hora de tomar resultados, conclusiones y recomendaciones. Muy bueno. Las bibliotecas están llenas de tesis de investigación, ¿verdad? Y quizás algunas tengan cosas muy buenas, pero bueno, no se toman en consideración. Entonces, por ejemplo, tenemos que considerar la naturaleza del objeto, del problema, ¿verdad?, que nosotros queremos investigar. Y también hay que observar, ¿verdad?, los posicionamientos epistemológicos del investigador. Pensemos, por ejemplo, ¿verdad?, que cuando uno tiene esta pasión y podríamos decirle amor, ¿verdad?, por el aprendizaje de la matemática, entonces pareciera que nos morimos por ir a dar una clase de matemática a un grupo de estudiantes. Pero detrás de esa clase hay mucho que ocurre y que también merece ser investigado, ¿verdad? Desde la conducta que tienen los estudiantes para el aprendizaje, sus actitudes, sus aspiraciones, sus métodos, hasta las mismas condiciones, pero desde el punto de vista del maestro. Entonces, necesitamos conocer todas estas acciones para poder presentar una clase como tal, ¿verdad? Un tercer punto es
la construcción del conocimiento que nosotros queremos llevar a cabo en esta investigación. Los enfoques, que por definición serán numéricos o no, nos hacen decidir si la investigación es cualitativa o cuantitativa. Otro punto es si se centra en el análisis matemático de los fenómenos observables, tiene que ser cuantitativa. Por ejemplo, un compañero dice: yo voy a investigar la implementación de esta metodología X en el razonamiento lógico matemático de los estudiantes y su incidencia en el rendimiento académico. Ya cuando hablamos de rendimiento académico ya estamos hablando de notas, de evaluación, algo medible. Entonces ya ese enfoque ya da la idea, ¿verdad?, de que se va a tratar de una investigación cuantitativa, porque vamos a tratar con datos como cuáles. Otro punto, ¿verdad?, que se recomienda es que si se tiene por objeto el estudio profundo y la comprensión de un fenómeno, entonces esta investigación tendrá que ser un poco más cualitativa, por la exploración, la descripción del fenómeno que se va a hacer. Y otro aspecto a tomar en cuenta es la medición específica y controlada de los datos, ¿verdad? Sugiere que es cuantitativa, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación. También el empleo de técnicas como las entrevistas, los debates, los cuestionarios, sugieren que es una investigación cualitativa. Ahora, puede mezclarse una investigación con la otra, una cualitativa con una cuantitativa. Entonces vamos a dejar esa pregunta para el final y vamos a continuar analizando el documento, ¿verdad? ¿Qué dicen los autores? Entonces, cuando hablamos de una investigación cualitativa, el documento nos invita a pensar, ¿verdad?, en que hay algunas características que la van a diferenciar. Por ejemplo, es deductiva, ¿verdad? Cuando hablamos de una investigación deductiva, ¿verdad?, estamos hablando que vamos de lo general, de lo particular a lo general. Y si hablamos de que es intuitiva, ¿verdad?, esta se refiere, ¿verdad?, a que tratamos de ir investigando y profundizando en los temas que estamos logrando. También se caracteriza por ser holística, ¿verdad? Esta quiere decir de que va a ver el programa desde un punto de vista integral. Si hablamos del aprendizaje de los estudiantes de matemática, ¿verdad?, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, su condición familiar, su condición económica, la forma en cómo fueron criados, su ambiente psicológico, etcétera, ¿verdad? Es decir, holístico significa que vamos a examinar todo lo que hay detrás de ese problema que nos está interesando. Y algo también que caracteriza la investigación cualitativa es que no es estadística, ¿verdad? No podemos hablar de datos numéricos, entonces no aplica el método estadístico tal y como nosotros lo conocemos. Sin embargo, ¿verdad?, al tratarse de un estudio profundo y serio, tiene mucha validez y está basado en la realidad del problema en el que estamos interesados efectuar. Continuando con el documento, ¿verdad?, Paradigmas de Investigación Educativa, este documento hace la exposición de cómo se miran estos paradigmas en investigación educativa y nosotros podemos revisarlo, ¿verdad? Como decíamos, hay un gran conflicto entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Aquí dice el documento de que lo que se trata de hacer es una aproximación, ¿verdad?, de cómo estos dos tipos de investigaciones se ven y a qué conclusiones son las que están llegando en las tendencias más actuales en lo que tiene que ver con investigación. Una aproximación conceptual a un paradigma, ¿verdad? En el foro académico ustedes hicieron muy buenas participaciones de lo que se refiere a un paradigma. No sé si alguien me lo puede explicar en sus palabras sencillas, ¿verdad?, lo que se le quedó ya para tener este documento. El documento dice textualmente, ¿verdad?, que tiene en la página 28, tiene 3 puntos este documento, ¿verdad? Pero en vista de que estamos en educación, me llamó la atención el primero, que dice que es un punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos educativos que tienen que ver con los miembros de una comunidad científica y que se caracteriza por el hecho de que tanto científicos como prácticos comparten un conjunto de valores. Entonces, cuando hablamos de un paradigma, ¿verdad?, en educación, estamos hablando de una forma de ver.
algo, ¿verdad? Analizar o interpretar. Si ustedes conocen a profesores, pregúntenles cuál es su punto de vista acerca de los nuevos programas de texto y programas de estudio y libros de texto, ¿verdad? Y esta nueva metodología que se está teniendo. Y ustedes van a observar que hay una gran y amplia gama de, de ver, ¿verdad? Este nuevo impacto que se está teniendo. Como comenta aquí la compañera, creo que es Yesenia. No, Asael Bonilla. Dice, una visión del mundo, de ver y entender lo que nos rodea. Muy bien. Entonces, los profesores de matemáticas actualmente podrán tener su propia visión, ¿verdad? De ver los nuevos programas de estudio y libros de texto, es decir, tienen su propio paradigma en lo que respecta a este fenómeno que se está haciendo. Y como dice aquí el documento, ¿verdad? Es cómo se mira un objeto de una ciencia, una visión del mundo, una perspectiva general. Por ejemplo, ustedes tienen un propio paradigma con respecto al aprendizaje de matemática. Quizás en la mayoría de los casos sea favorable. Para otras personas quizás no lo sea así. El documento nos invita a pensar, ¿verdad?, de que cuando hablamos de paradigmas de investigación, estamos hablando de tres paradigmas, ¿verdad? En la página Cuestiones básicas de los paradigmas, dice en la página 29, nos invita a pensar, ¿verdad?, en que estos paradigmas o maneras de ver la investigación tienen que ver con el primero, ontológico, y este responde a la pregunta de cuál es la naturaleza de lo cognoscible o cuál es la naturaleza de la realidad social. Entonces, cuando hablamos de este aspecto, de esta dimensión ontológica, nos referimos a esto, ¿verdad? A cómo se puede llegar a tener este conocimiento y que tiene que ver este conocimiento con la realidad social. Otra dimensión desde la que podemos ver la investigación es la epistemológica, y esta se refiere a la pregunta ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocido? Y cómo se conoce. Entonces se refiere más que todo a cómo el investigador llega a apropiarse de este conocimiento, ¿verdad? Y la relación que llegan a formar entre este. Y la tercera dimensión es la metodológica, ¿verdad?, que creo que es la más conocida. Cómo debería proceder el investigador para descubrir lo cognoscible. De eso se trata esta materia prácticamente, ¿verdad? De cómo debería proceder el investigador para descubrir lo cognoscible. Entonces, en investigación nosotros podemos ver de que pueden haber grandes tendencias en lo que respecta a la investigación, ¿verdad? En el siguiente apartado habla del paradigma en la investigación educativa, ¿verdad? Y aquí habla de que hay dos grandes tendencias o perspectivas en la investigación, ¿verdad? Una de ellas es la empírica analítica positivista, que más adelante vamos a ver con cuál de las investigaciones se relaciona, y la otra es la hermenéutica o interpretativa. Estas, como dice aquí el documento, tienen sus raíces, no son nuevas realmente, sino que tienen sus raíces desde la antigua Grecia y tienen que ver, ¿verdad?, con la comprensión y a la explicación casual que se puede hacer de un fenómeno. En la página 31 hace un resumen de esta dimensión, ¿verdad?, acerca de cuando le vamos a llamar positivismo, pospositivismo, teoría crítica, constructivista y participativa. De hecho, algunos de ustedes presentaron estos cuadros en el foro académico, ¿verdad?, que le han enriquecido el documento que estamos haciendo. Personalmente creo de que entre más leamos este documento, más nos vamos a empapar con esta terminología que puede ser nueva y diferente para nosotros, ¿verdad? Entonces veamos a qué se refiere un aspecto también que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, el enfoque participativo en la investigación. Este enfoque dice que enfatiza los elementos de la colaboración y la participación de las comunidades en el desarrollo de los estudios, la responsabilidad social, personal y política de la comunidad científica y de los propios investigadores que deben reflexionar sobre la incidencia y la repercusión de sus trabajos.
Como ustedes pueden notar en esta idea que he extraído yo del documento, nos hace referencia a la conciencia social que tiene el investigador, ¿verdad? De sacar esa información de la realidad, ¿verdad? Y llevar por medio de este acto de investigación un aporte, un desarrollo, ¿verdad? Que logre cambiar, en este caso, la enseñanza de la matemática. El debate sobre investigación cuantitativa versus investigación cualitativa. Para los autores, este es un debate que ha sido muy fuerte desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y ellos nos invitan a leer estas ideas para pensar en qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, el autor Dendaluce señalaba, dice en 1995, los siguientes elementos para superar el debate cualitativo-cuantitativo. Primero, distinguir las posibles dimensiones o campos del debate: ideológico, axiológico, paradigmático, ontológico, metodológico, técnico, pragmático y retórico. Es decir, el tema de investigación que nosotros vamos a seleccionar tiene que ser analizado desde muchos puntos de vista. Y quizás este punto de partida, ¿verdad?, por experiencia propia, es el que cuesta seleccionar un tema sobre qué voy a investigar. Más adelante, en las últimas presentaciones, yo les he escogido algunos temas que en internet se sugieren sobre qué se podría investigar en matemática. Entonces, todo esto, ¿verdad?, hay que hacerle un análisis para poder llegar a una conclusión si es cuantitativa o cualitativa. Y un segundo aspecto es de que no existe una correspondencia lineal unívoca entre las dos dimensiones. Esto significa, ¿verdad?, de que no vamos a poder trabajar bajo una sola línea de investigación cuantitativa o cualitativa, sino, como algunos de ustedes opinaron aquí en el foro de los comentarios, ¿verdad?, puede ser, ¿verdad?, que una investigación contemple elementos de ambas investigaciones. No confundir el debate paradigmático con el debate cuantitativo-cualitativo es lo que recomiendan los autores. Centrar el debate en el nivel metodológico técnico, aprender unos de otros, flexibilizar las diferencias entre métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, no haciéndolas compartimientos o estancos. Y finalmente, comenta este autor, llegar a una integración de preocupaciones y soluciones metodológicas. Entonces, cuando vemos este análisis que nos presentan los autores, podemos llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que detrás de un tema de investigación hay mucho trabajo, hay mucho en qué pensar en las dimensiones, ¿verdad?, y lo que nosotros podemos lograr. Un mismo tema de investigación puede tomar diferentes rutas de acuerdo a lo que analicen los autores. En la página 36, este mismo autor nos presenta a manera de ejemplo lo que está aquí en la presentación, ¿verdad? Él dice: la discusión de fondo entre métodos cuantitativos y cualitativos no es metodológica, solo tiene sentido planteada epistemológicamente, y solo desde la epistemología puede ser resuelta, y desde esta se advierte la cuestión no está ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo, sino en cómo se relacionan ambas vertientes de lo real. Justamente esta relación se encuentra en un proceso de cambio. Entonces, ya aquí pueden ver ustedes que en esta idea que hemos extraído del documento ya nos empieza a dar una luz, ¿verdad?, de que una investigación siempre va a estar con tintes, ya sea de una investigación cualitativa o de una investigación cuantitativa. Pero como dice el autor, ¿verdad?, ya en la realidad esto está en un proceso de cambio y puede tratarse de varios componentes de esta indicación. Pueden observar ustedes que en este documento se nos presentan ideas muy importantes en cuanto al paradigma cualitativo y al paradigma cuantitativo. De hecho, algunos lo hacen llegar, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con una manera realista, ¿verdad?, y una manera idealista de poder ver el fenómeno en estudio. Algunas ideas que se pueden rescatar, por ejemplo, en cuanto al paradigma cualitativo, es la segunda. Dice que este paradigma está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia a quien actúa. Entonces, el paradigma cualitativo ahora está interesado en un estudio más profundo de la conducta humana. En este caso, aplicado a la educación matemática, ¿verdad? Detrás de esta educación hay una conducta humana muy diversa,
que va desde aquel estudiante que tiene aversión hacia la asignatura hasta aquel que tiene un gusto por convertirse en su materia favorita. Entonces, esa conducta humana puede ser estudio y se refiere al paradigma cualitativo. También una idea que está por ahí dice que esta investigación es válida para datos reales, ricos y profundos. Entonces estas ideas ya nos hacen una especie de una nube, ¿verdad?, más realista de cómo poder comprender un paradigma cualitativo. También de manera similar, ¿verdad?, podemos pensar en este paradigma cuantitativo, como dice la séptima idea, ¿verdad?, de que este no está fundamentado en la realidad, orientado a la comprobación, confirmatorio, reproduccionista, inferencia e hipotético deductivo, sino que está referido a datos sólidos e irrepetibles, que hace más referencia al modelo estadístico. Entonces aquí ya se nos va aclarando, ¿verdad?, que si hablamos, cuando utilizamos el método científico, queremos que el experimento, si se repite, tenga los mismos resultados. Esto se refiere al paradigma cuantitativo, y el paradigma cualitativo es más profundo porque estudia la conducta. También se nos presenta otro cuadrito, ¿verdad?, que nos puede ayudar a ir aclarando esta teoría de la investigación, ¿verdad?, de investigación cuantitativa versus investigación cualitativa, ¿verdad? Esto se refiere a que va a haber un rivalismo, un revanchismo entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa, es decir, datos cualitativos y datos cuantitativos. Por ejemplo, quizás estemos interesados en cuánto tiempo necesita un estudiante para aprender cierto contenido, o cuál es la actitud que tiene un estudiante con respecto a un contenido X en matemática. Un segundo aspecto es la investigación natural versus la investigación en contextos artificiales, la preferencia por los significados versus las conductas, la adopción o rechazo de las ciencias naturales como modelo, el enfoque inductivo versus el enfoque deductivo, ¿verdad? Esto es un aporte rico para poder diferenciar una investigación cualitativa y cuantitativa. Nosotros sabemos que el enfoque inductivo va de lo particular a lo general, ¿verdad?, y es propio de la investigación cualitativa. Y un aspecto que les comentaba anteriormente, ¿verdad?, es que también tienen su vínculo con el idealismo y el realismo. La investigación cuantitativa, ¿verdad?, es ideal, ¿verdad?, para una población con datos numéricos, y la investigación cualitativa hace más referencia al realismo. También, ¿verdad?, nos interesa conocer cuál es la posición ante la diversidad paradigmática, es decir, ante tanto punto de vista diferente de cómo se ve la investigación educativa. Esto pues ha centrado un debate, ¿verdad?, muy grande entre el positivismo y el reconstructivismo. El documento nos invita a pensar, ¿verdad?, en que estos paradigmas de investigación suponen determinadas posturas en relación a las dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Y un tercer aspecto que nos comenta el documento es de que si los paradigmas sostienen fundamentos ontológicos diferentes, por ejemplo el realismo versus el idealismo, entonces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿se derivan específicamente un posicionamiento epistemológico y unas bases técnicas y procedimientos de investigación para cada uno de ellos? Es una muy buena pregunta, ¿verdad?, con respecto a qué tipo de paradigma es el que nosotros vamos a tomar en investigación. Un autor que comenta mucho este documento es Bericat, de 1998. Él habla acerca de la integración de método de investigación, ¿verdad?, tanto cualitativa como cuantitativa. En la página 40, como está rotulado el documento, ¿verdad?, nos invita a pensar dice que este autor utiliza la metáfora de la doble pirámide de la investigación social para la referencia a la existencia de dos sólidas tradiciones de investigación, la cuantitativa y la cualitativa. Entonces, como él dice, ¿verdad?, la investigación cualitativa tiene una coherencia discursiva,
desde una perspectiva de investigación social. Y la investigación cuantitativa, ¿verdad? Dice él que tiene un vínculo de proximidad a la realidad social. Entonces, en ambos tipos de investigación podemos ver de que hay mucha metodología detrás de ¿verdad? Y dependerá de, como dice este autor, Bericat, él habla de la integración de los métodos, ¿verdad? Haciendo referencia a que no podemos hablar de que vamos a hacer una investigación pura, sino que pueden integrarse en algún momento algunos elementos de estos. Un cuadrito que nos invita a pensar, ¿verdad?, en cómo entonces ir diferenciando estas investigaciones son las posturas ante este debate de integración metodológica que hace este autor. Lo pueden hallar en la página 41 del documento. Él dice que la epistemología se caracteriza por la coherencia vertical y horizontal del método. Cada pirámide de investigación debe utilizarse como una mole única e indivisible. ¿A qué se refiere esto? A que cuando nosotros estamos buscando la vinculación que tiene la investigación con la realidad social, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esta manera de presentar una teoría única e indivisible, como él dice. Ahora, el otro aspecto a tomar en cuenta es la técnica, y este se refiere a los criterios de coherencia vertical y horizontal que tienen que ser flexibles, ¿verdad? Se pueden crear nuevos diseños de investigación, dice él, ¿verdad? Y de entre los principales autores representativos, ahí los menciona el documento que nosotros podemos lograr. Entonces ya a estas alturas, ¿verdad? Este repaso que estamos haciendo del documento, ya ustedes se van ubicando quizás, ¿verdad? Incluso hasta imaginándose qué temas podrían hacer en su investigación, si va a ser cualitativo o va a ser cuantitativo. En investigación educativa, el documento nos invita a pensar, ¿verdad?, que es un área especial de la investigación, ¿verdad?, porque tiene que ver mucho con la realidad, la conducta de las personas. En la página 42 está esta pequeña referencia, ¿verdad?, que dice que en investigación educativa no se puede hablar de un paradigma o ciencia normal en el sentido kuniano del autor Kuhn del término, debido al carácter multifacético, puesto que la educación no es una disciplina unitaria, sino un arte práctico. Esta idea nos llamó mucho la atención porque nos invita a pensar, ¿verdad?, en que es un área especial para investigar, ¿verdad?, todo el hecho educativo, y mucho más especial, ¿verdad?, el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Así es de que ustedes pueden pensar mucho, ¿verdad?, en los temas que se van a ir haciendo, y pensar en que como investigadores tienen que tomar una postura equilibrada y flexible, ¿verdad?, para poder llegar a ese conocimiento detrás del cual ustedes andan en la búsqueda. En la página 42 se presenta este esquemita, ¿verdad?, que habla de cómo los métodos de complementación, de combinación y triangulación podrían darse en una investigación. Ahora en esta lámina les presento yo algunas sugerencias, ojalá ustedes lo puedan ver todos, de qué podríamos investigar en educación matemática. Así que los invito a que las puedan leer las ideas que están en esta lámina y puedan comentarme cuáles son las que más les llaman la atención y por qué. Bueno, para los que están en línea, ¿verdad? Eh, Esta información ha sido, ahí les pongo la fuente para que ustedes la puedan considerar. La página se llama milideasdetesis.com. Entonces ahí hay mucho, ¿verdad?, que se pueden tomar en lo que respecta a una investigación. Por ejemplo, en educación matemática, ¿verdad?, podríamos interesarnos en analizar las estrategias comunicativas en el aula de matemáticas. Otra idea es estudiar la evaluación del desempeño docente.
estudiar la relación entre los resultados de la evaluación de los docentes y de los estudiantes. Una cuarta idea es estudiar la evolución de la competencia comunicativa, matemática en la formación de los profesores. Otra idea es estudiar las competencias docentes desde el punto de vista de los estudiantes. Y miren qué interesante este tema, ¿verdad? Otra más, emociones de los profesores de matemáticas en formación hacia la matemática y su enseñanza, aprendizaje. Análisis del discurso, profesores universitarios y formación. Identificar y caracterizar cambios en las concepciones de las y los profesores en formación. Otra idea es ¿y la historia para qué? Aspectos históricos en la formación de los profesores de matemáticas. Otra idea, que es un buen profesor de matemáticas, creencias de los buenos profesores de matemáticas. Otro tema a investigar es nuevas tecnologías en información y comunicación en el aula de matemáticas, y hay muchas más. Yo solo pude escribirles estas por cuestión del espacio, pero ustedes pueden verla ahí en su contenido, ¿verdad? Y vean que cuando ya vemos todas estas ideas, realmente la gama de investigación en matemática es muy amplia, ¿o no les parece así? La compañera nos comenta estudiar las competencias de los docentes desde el punto de vista de los estudiantes. Me parece interesante. Y imagínense qué conocimiento podríamos hallar de eso, ¿verdad? Porque es no cómo lo ve el profesor, sino que cómo lo ve el estudiante. Karina comenta, a mí me llama la atención identificar y caracterizar cambios en las concepciones de los y las profesoras de matemáticas. Muy bien, entonces esto solo es para darles unas ideas, ¿verdad?, de lo que ustedes podrían comenzar a investigar, y quizás más adelante, como hablábamos con los compañeros, podamos llegar a tener una líneas de trabajo más específicas con respecto al trabajo que se va a presentar en esta asignatura. Bueno, para ir a manera de conclusiones, estos documentos que están en la plataforma nos invitan a llegar a lo siguiente, ¿verdad? Que hoy en día está ampliamente aceptada la utilización de diseños multimétodo, si atendiendo a un buen criterio de prudencia metodológica, es decir, no podemos hablar de métodos puros. Otra idea que queremos destacar es que la información de la investigación educativa y en investigación cualitativa en particular, se requiere una visión profunda en relación no solo a los métodos en sí mismos, sino a su interacción con cuestiones más amplias de fundamentación epistemológica y de enfoque teórico. También nos invita a pensar este autor, ¿verdad?, en que es habitual que en la práctica los planteamientos metodológicos con que se aborda la evaluación de un programa, en algunas ocasiones rara vez se hace mención a las concepciones sobre la naturaleza de la realidad, ¿verdad? Por eso es que las investigaciones tienen que estar apegadas a la realidad, ¿verdad? Y para finalizar, otras conclusiones, ¿verdad?, es de que nuestro trabajo como investigadores en educación o docentes que forman en investigación no consiste en un dominio exhaustivo de las cuestiones epistemológicas, pero si no se produce una meditación a ese nivel, se realiza una investigación en cierta medida irreflexiva. Es decir, quizás no utilicemos el lenguaje tan profundo que usan los investigadores, pero si queremos que sea una reflexión profunda y seria lo que vamos a hacer, para que pueda ser considerado de esa manera. Y en función de qué se eligen o identifican unos u otros objetos sujetos de investigación, bueno, tenemos que tomar en cuenta nuestra realidad, nuestro conocimiento y el grado de profundidad que nosotros queremos tener con respecto a la investigación. Bueno, en líneas generales es lo que queríamos repasar de estos documentos. Quizás ustedes han podido observar que en la plataforma hay varios enlaces y links que nos llevan a documentos de investigación, ¿verdad? Según la ruta de aprendizaje, en la siguiente semana, que sería la tercera semana, vamos a estar hablando de las características del enfoque cualitativo, ¿verdad?
participación en el foro, foro de participación de características, y vamos a hablar sobre estos documentos ya que están en los links que tenemos ahí. Pues de mi parte es la introducción que le puedo dar a la asignatura. Ahora que están, hay 8 participantes, darles la bienvenida a todos y comentarles, ¿verdad?, de que voy a ser el tutor de esta asignatura. Mi nombre es Jason Steve Figueroa Tovar, soy docente de matemática en el departamento de Aguachapán. Así que desde aquí de la zona occidental los saludo y nos vamos a estar viendo aquí en la plataforma de la UES, ¿verdad? Antes que me pregunten, ¿verdad?, puedo compartirles esta presentación quizás en el foro de consultas. Ahí se lo voy a poner y este link que se ha compartido para esta tutoría es el que se va a usar en todo el ciclo, ¿verdad? Así es de que pueden guardarlo por ahí. Me imagino que la Licha Foya lo va a colocar en los links de las tutorías, ¿verdad?, que son los que se vamos a utilizar. Entonces el próximo sábado, que sí nos corresponde una tutoría legalmente, siempre va a ser a las 8 de la noche, ¿verdad? Y nos vamos a ver en la semana A. Bueno, de mi parte, ¿verdad?, les comparto a los demás también, ¿verdad?, que estaban aquí en mi horario de estar en la plataforma de 8 a 9 de la noche, de lunes a sábado. Así es de que por cualquier consulta aquí estoy para trabajar con ustedes. Bueno, a ustedes muchas gracias. Así es que descansen y que tengan feliz noche todos.